Bueno, pues buenas noches, sean bienvenidos a nuestra lección número 8 del curso La Biblia, la obra del Salvador. Ya estamos en nuestra última lección, hemos visto grandes cosas que ha hecho nuestro Señor por nosotros, donde nos manifiesta su amor y su gracia. Hoy nos vamos a enfocar en la última parte. Jesús se levanta de entre los muertos. De Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12 y Juan capítulo 20, versículo 19 a 29. Vamos a comenzar nuestra lección con una oración. Oremos. Qué maravillosa noticia, amado Jesús. Estás vivo. Ni la muerte ni la tumba te pudieron tener prisionero. Para mí es un gran consuelo saber que tú tienes poder sobre la muerte. Te pido que me ayudes a confiar en que tú me levantarás de entre los muertos también a mí el último día. Amén. Ok, bueno, comenzamos con nuestra lección. La actividad de repaso, el día después. El día después. En la pantalla está una cita de Mateo. ¿Alguien me puede ayudar a leerla? Yo. Adelante, Rosa. Dice, al día siguiente, que es el día después de la preparación de los principales sacerdotes y los fariseos, se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador dijo, después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo, y luego digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienen un guardia, vayan y aseguren el sepulcro como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo Muy bien, 27, muchas gracias. 62, 66. Excelente, Rosa, muchas gracias. Pues bien, ya estamos en la última parte, ¿verdad? Ahora vemos la reacción de los líderes y de los fariseos en cuanto a la muerte de Jesús. Ya ha sido sepultado y vienen con una petición. La petición es pon una guardia para que no se roben el cuerpo y digan que ha resucitado como había prometido este hombre. Ellos usan el término engañador. Y vemos cómo Pilato responde a su petición y les dice, ahí tienen una guardia, vayan y aseguren el sepulcro. Ahora, la pregunta del WhatsApp es la siguiente. ¿Qué querían lograr los fariseos con todo esto? ¿De qué tenían miedo? ¿Quién me puede responder esas preguntas? ¿Qué querían lograr los fariseos con todo esto, con esa petición de poner una guardia? ¿Y de qué tenían miedo? Pues ellos eran conscientes de las escrituras y de las promesas que estaban escritas sobre la resurrección de Jesús. Al poner la guardia, lo que ellos trataban era de impedir que esto se cumpliera, pero la palabra dice que ni la tumba lo puede detener. Excelente. Muy bien, gracias, Jolín. Armida. Juan, dígame usted. Sí, profe, yo creo que ellos no estaban conscientes de la escritura. En realidad, ellos se prevenían de que, por ejemplo, tomen el cuerpo de Jesús y hagan de que en realidad cumplió la promesa que habría dicho Jesús, ¿no? O sea, yo lo veo desde esa perspectiva, que ese era su miedo, ¿no? Que ellos comprendían la escritura porque no, en realidad no comprendían ninguna tipo de profecía, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos no creían que Jesús era el Mesías. Muy bien, excelente, gracias. Sí, así es. Ellos no comprendían las escrituras. Para ellos no era Jesús más que un engañador, un enemigo que venía a poner en tela de juicio su autoridad. Vemos esto desde su ministerio, cómo es perseguido, cómo es arrestado, cómo a pesar de las muchas pruebas y los muchos milagros, ellos no entendieron.
al grado que Jesús tuvo que dar un juicio sobre ellos y les llamó sepulcros blanqueados. ¿Ok? El día después de la preparación era el sábado. El impacto de la muerte de Jesús había paralizado a los discípulos de Jesús. Apenas empezaban a llorar por la muerte de Jesús. Se encontraban incapacitados física y emocionalmente para realizar la conspiración que los fariseos temían. Los temores de los enemigos de Jesús eran muy fuertes. Eso nos da a entender simplemente que no podían olvidar a Jesús ahora que estaba muerto y sepultado. Estaban obsesionados con el hombre que odiaron. Al sellar la piedra y poner una guardia, los principales sacerdotes hicieron todo lo que pudieron para hacer el ridículo el domingo de Pascua. Trataron de evitar por todos los medios la posibilidad de que los discípulos de Jesús pudieran robar el cuerpo. De modo que, cuando fue evidente para todos que la tumba estaba vacía, los principales sacerdotes sobornaron a los guardias para que dijeran: los discípulos de Jesús vinieron durante la noche y robaron el cuerpo mientras los guardias dormían. ¿Cómo podría alguien tomar en serio tal disparate? Al fin y al cabo, se ven tontos. Tomaron precauciones extra y aún así no pudieron parar la resurrección de Jesús y los planes de Dios. Hasta la presencia de los soldados ayudó a comprobar que no era un robo. Fue un milagro. Sucedió algo extraordinario en el sepulcro y lo vamos a ver en la historia. Vemos algo interesante también. Piensen por un momento que ustedes son soldados romanos y los ponen a cuidar a un muerto. ¿Se imaginan el castigo que recibirían al llegar y decirle al gobernador romano del área: Señor, nos quedamos dormidos y se robaron el cuerpo? No era un ejército muy suave. Aún hoy en día, si a un soldado se le encarga resguardar algo y no lo guarda o se le pierde, pues ese soldado va a recibir una reprimenda grande. Aquí incluso los mismos líderes religiosos dicen: nosotros nos encargamos de Pilato. Pero la verdad es que este actuar simplemente hace énfasis en que Jesús resucitó, porque los mismos guardias dan testimonio de esto. Y más adelante vemos cómo durante 40 días Jesús se aparece a muchos más. No fue un robo de un cuerpo, no fue algo meramente humano que pasó mundano, fue un milagro. El milagro de la resurrección, así como dijo Jesús: yo doy mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Y eso lo vemos en la historia, ¿verdad? Vemos cómo se cumple lo que Jesús había prometido. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario o alguna duda? No, ¿No? profe, sigue adelante. Entonces continuamos. Sara. Sí, yo pienso que los fariseos tenían miedo a la verdad que saber de que Jesucristo había resucitado. Tenían miedo de que se Tenían demostrara miedo. que este hombre era quien clamaba ser y fue quien clamó ser. Lamentablemente, no veían. Mis niños tienen un dicho cuando pierden un juguete y está enfrente de ellos. A veces ellos se dicen uno al otro: estás viendo y no ves. En el caso de los fariseos podemos decir lo mismo. Están viendo que resucitó, están viendo y escuchando el testimonio. Estuvieron viendo los milagros, escuchando sus predicaciones y no vieron. Bien lo dice el Evangelio según San Juan en el primer capítulo, ¿verdad? Los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Ok, bueno, entonces vamos a la sección de considerar. Y nos vamos a enfocar en Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12 y San Juan capítulo 20, versículos 19 a 29. Comenzamos con las preguntas de repaso. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son? ¿Quién dice yo? ¿Sara? Sí, pastor, yo puse Jesús, las dos mujeres, los
discípulos, Tomás, 2 ángeles, Juan, María, la madre de Jacobo y Pedro. Ok. ¿Quién más? Excelente, Sara, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otro personaje encontramos? Buenas noches, Edinson, bienvenido. Gracias, buenas noches, amigo. Juan, adelante. Creo que solamente le faltó los fariseos y nada más. Ya estaría todo completo. Falta alguien al final de la historia que se perdió la primera visita de Jesús al aposento. Creo que nos faltó mencionar a Tomás. A Tomás, Ujú. Muy bien, encontramos a Tomás, ¿verdad? Un buen ejemplo de un creyente, el cual duda y en el cual nos maravillamos por lo que Jesús dice a él, ¿verdad? Bienaventurado Tomás, porque viste y creíste, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso nos incluye a nosotros, ¿ok? Muy bien, ahora, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos encontramos en esta historia? ¿Quién dice yo? ¿Sara? Y, hermano, yo puse la piedra que fue quitada, las vendas de lino, el sepulcro, especies aromáticas. Muy bien, excelente, Sara. ¿Rosa? Tiene el micrófono apagado, Rosa. le puse el sepulcro, la piedra, las especies. Creo que ¿Qué jamás más? eso. Ok. Armida, gracias, Rosa. Sí. Podemos decir que otros objetos son las vendas de lino, ¿verdad? Las puertas cerradas en el aposento alto e incluso podemos decir las vestiduras resplandecientes de los ángeles. Y, ¿por qué no incluir en esta parte también las manos y el costado de Jesús, que son mostradas a Tomás? ¿Ok? Ok, Olma, no se preocupe. Si gusta compartirnos sus respuestas por el chat, con toda confianza. ¿Vale? Ok, pregunta 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugares ocurre esta historia? Galilea, pastor. ¿Ok? Más detallado, ¿en dónde? ¿En qué lugares? ¿A dónde iban las mujeres con las hierbas aromáticas? Camino de Maús también. También el camino de A Maús, la muy bien. tumba. A la tumba de Jesús. La tumba, el sepulcro de Jesús, muy bien. ¿Dónde más? ¿Dónde estaban los discípulos cuando Jesús aparece a ellos? Jerusalén. Ajá. Estaban reunidos en un lugar, ¿verdad? Puerta cerrada. Muy Claro, bien. eso le iba a preguntar si más específico. Ajá. Sí, bueno, tratamos de buscar si nos dice que estuvieron en una casa o si estuvieron en algún lugar, tratamos de enfocarnos en esa parte. Por ejemplo, me mencionó el camino de Maús. Esa es una parte, ¿verdad? Donde ocurre. Las mujeres van hacia la tumba vacía. Ahí es donde ocurre una parte también de la historia. La otra parte y la final que hemos estado repasando ahorita es la parte del aposento, ¿verdad? Donde están los discípulos con miedo. A la puerta cerrada vemos cómo Jesús viene y aparece en medio de ellos. Y es interesante, y tal vez esto es adelantarnos a las siguientes preguntas, pero
Piensen o pónganse por un momento en las sandalias de los discípulos. ¿Cuál fue su reacción de los discípulos cuando vinieron a arrestar a Jesús? ¿Qué hizo la mayoría? La mayoría huyó. ¿Tienen razón para tener miedo ahorita? Sí. De los líderes que se llevaron a Jesús, que lo mataron, ellos piensan que van a hacer lo mismo con ellos. Pero vemos algo precioso para los discípulos y para nosotros. A pesar de que lo abandonaron, a pesar de que fallaron, Jesús viene y les trae paz. ¿Ok? Pero lo vamos a ver más adelante. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Juan, adelante. Sería el domingo de resurrección y más específicamente sería el tercer día luego de la muerte de Cristo. Así es, muy bien. Muy bien, excelente. Rosa. También después de la resurrección, el día domingo que él resucitó. Muy bien, excelente. Jair. Profesor, el texto dice que fue el día sábado, el día de reposo. No estoy seguro. Después del día de reposo, recordemos, el día de reposo empezaba el viernes por la tarde y por eso no fue posible preparar el cuerpo de Jesús. Ya ha terminado el día de reposo y las mujeres vienen el domingo muy temprano para preparar a Jesús. Si hubieran venido en el tiempo del día de reposo, serían consideradas inmundas al contaminarse por tocar un cadáver. Perfecto, profe. Gracias por la aclaración. De nada. Esa es una parte. Muy temprano, el primer día de la semana, el domingo. Y vemos que también es de esa misma noche, viene y aparece a los discípulos en el aposento donde estaban encerrados, en Juan capítulo 20, versículos 19 a 23. Y los versículos, adelante, Juan. Sí, profe, qué bueno esta aclaración, porque normalmente suelen utilizar los adventistas esta parte para decir que por eso tenemos que considerar el sábado como día sagrado y, o sea, celebrar el culto el día sábado y no el día domingo, ¿no? Así que bueno, gracias, profe, por aclarar esta parte. Me parece Sí, si me permite. algo muy, muy importante. Sí, y si me permite, tengo un detalle que agregar a eso. Solamente permítame buscarlo. Sí, profe, cómo no. Al contrario, enriquece más nuestro conocimiento y la apologética, ¿no? Para dialogar con ese tipo de gente. Sí, de hecho, el mismo Jesús dice que no celebramos al día, sino al Señor del día, al Hijo del Hombre, a Jesús. ¿Ok? Es importante también tener cierto enfoque en cuál es el propósito de esos días o de ese día. Es el propósito adorar al Señor. Y en eso tenemos libertad cristiana. ¿Somos libres de reunirnos a adorar el domingo? Excelente. Si nos reunimos un lunes, también es excelente. El enfoque no es el día, sino el propósito. Hace unas clases yo les hacía mención de que los cristianos no celebramos días, sino celebramos los eventos que ocurren. Y esto incluye también en cuanto a la adoración. Somos libres de reunirnos cualquier día de la semana para adorar a nuestro Dios. Si nuestro día de descanso es el domingo, buscamos el descanso espiritual también el domingo. Si nuestro día de descanso es un martes, buscamos la oportunidad de adorar también a nuestro Señor ese día. ¿Ok? No nos es necesario hacer ley algo que no es ley, porque aquel que quiere estar bajo la ley no es grato delante de Dios, porque no va a poder vivir bajo esa ley. Al contrario, se va a volver de maldición. ¿Sale? ¿Algún otro comentario o duda? Muy bien, entonces continuamos. ¿Cuál es el problema que encontramos? Adelante. Olman, le escucho. Gracias, pastor. Si tengo problemas de internet, buenas noches. Sí, pastor, el día del Señor es todos los días.
Todos los días es el día del Señor, no específicamente un día, sino todos los días es el día del Señor. ¿Yes? Sí, y también ahí cabe mencionar qué es lo que significa Sabbat. Sabbat significa descanso. No quiere decir que solamente el sábado se descansa, sino es ¿cómo decirlo? Vamos a llamar la actividad de ese día que es descansar, que es porque tiene el nombre de Sabbat. Nosotros buscamos el descanso espiritual y antes que nada, antes que poner un día como ley, buscamos un verdadero acercamiento a Dios. No buscamos imponer una ley de que tiene que ser este día porque solo este día te escucha Dios. No, Dios me escucha todos los días. Dios quiere que vaya a Él todos los días. ¿Sale? Pero eso es tema para otras lecciones. Ahora, ¿cuál es el problema en nuestra historia? ¿Qué problemas encontramos? Vamos a ver el chat. Armidas que no encontraron el cuerpo de Jesús, la piedra estaba removida. Muy bien, ese es uno. Sara. Sí, la misma que Jesús no está en el sepulcro, pastor. Muy bien. ¿Qué más? Jair. Profesor, los fariseos compraron el testimonio de los soldados, dándoles dinero para que dijeran mentiras delante de las autoridades superiores que tenían los soldados. Muy bien. ¿Qué más? Pensando en el lado de los seguidores de Jesús, ¿qué problema encontramos con los discípulos? Adelante, Rosa. Pues que Tomás no creía que Jesús estuviera vivo. Ok, También fue un excelente. problema, ¿no? ¿Recuerdan qué sentimiento o emoción gobernaba el corazón de los discípulos cuando estaban en el aposento antes de que Jesús viniera la primera vez a ellos? El miedo, profesor. El miedo. El miedo, ¿verdad? Los discípulos tenían miedo, habían abandonado al Señor y ahora están reunidos a puerta cerrada por miedo a los judíos. Y eso nos va a ayudar bastante en nuestras preguntas de aplicación, ¿ok? Vamos con la siguiente. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Quién desea narrarme la historia? ¿Quién dice yo? ¿Desean que nombre a alguien yo? Ok, Sara, adelante. Dice, ¿cuáles son la historia? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras blancas resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. Muy bien. ¿Qué más podemos agregar? ¿Quién dice yo? ¿Quién nos ayuda a agregar más detalles? ¿Alguien más? Pastor. Adelante, Olma.
La incredulidad en el mundo actualmente está vigente, no solamente ese día para varios de los discípulos, sino en la actualidad también se tiene conocimiento a nivel mundial de la incredulidad. A pesar que se conoce, no creen. Muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos agregar? Edison, adelante. Sí, yo más bien quisiera contextualizar con mi vida. Ujú. Un día me fueron a buscar donde siempre iba con los amigos y la respuesta de uno fue tan así, te salió y dijo, ¿por qué buscas acá a Edison si él vive? ¿No? Una cosa muy así, ¿no? Es yo diría, una comparación. Nosotros estamos vivos, el maestro nos ha dado vida. Y el maestro también es vida, ¿no? Porque hay mucha gente que todavía nos sigue buscando de repente en contextos que ya no estamos nosotros, cada uno de nosotros. Gracias. No. Gracias, Edison. Muy bien. Gracias por su aporte. Sí, ¿verdad? Tenemos ahora vida ahí. Ya no estamos en los lugares de antes. Ahora estamos con Dios y queremos hacer su voluntad. Muy bien. ¿Qué más podemos agregar a la historia? ¿Qué otros detalles? ¿Sara? Y sí, que Pedro fue corriendo, como ellas regresaron a avisarles a los apóstoles, entonces Pedro fue corriendo a ver y vio los lienzos ahí doblados, ¿verdad? De que Jesús ya no estaba en el sepulcro. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más detalles agregamos? Recuerden, el conocer bien la historia Pastor, nos ayuda a contarla. Adelante. Pastor, hay algo importante en los lienzos. Sí, eso tiene un significado muy profundo sobre el tema de los lienzos, ¿no, Pastor? En cuanto a que estaban doblados, no estaban rotos ni nada. Y estaban en el lugar Sí, donde Pastor, estaba Jesús. en cuanto estaban doblados y no estaban rotos, ¿cierto? Eso tiene un significado, ¿cierto? Porque nadie, pues, puede decir, no, es que entró y doblaron y hicieron esto, ¿no? Entonces tiene un significado muy profundo. Sí, demuestra que de verdad Jesús se levantó y no fue un acto violento. De hecho, si analizamos la resurrección, la piedra se movió no para que saliera Jesús, se movió para que las mujeres fueran testigos de que Jesús ya no estaba ahí. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a continuar entonces. Vamos con la pregunta 7. ¿Se resuelve el problema o problemas que mencionamos? ¿Cómo se resuelven? ¿Cómo se resuelve el problema? Sí se resuelve, porque Cristo resucitó. Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Muy bien, sí, se resuelve porque Jesús resucita de entre los muertos y aparece a muchos testigos. El problema es así, la gente no quiere, o los líderes no quieren que esta verdad se sepa, pero así pasa. No importa su necedad, no importa su dureza de corazón, su ceguera espiritual, el plan de Dios se lleva a cabo y Jesús resucita. También en el caso de los discípulos que tenían miedo, Jesús viene y les dice paz a ustedes. En el tiempo de Jesús, a la verdad, este saludo de paz era un saludo común, normal. Pero ahora, este saludo encerraba algo especial. Encerraba y traía paz para con estos hombres. Estos hombres que no cabe duda que deben de haber estado atormentados por haber abandonado a su Señor. Aparte del miedo de los judíos,
probablemente al escuchar que Jesús resucitó, no se sintieron en primera instancia muy alegres, o después pensaron, ay, resucitó, y si viene y viene furioso contra nosotros. Pero no, no es así. Jesús viene en amor hacia ellos. Y eso es un gran consuelo para nosotros, y vamos a profundizar más en esto con las siguientes preguntas. Vamos a la sección de consolidar. Recordemos, esta sección es de aplicación para nosotros. Estas preguntas tienen el propósito de nosotros, ¿ok? Analizarnos. La segunda pregunta es la de la ley. Aquí usamos la ley como espejo para mostrarnos nuestra condición pecaminosa delante de Dios viendo esta historia. La tercera pregunta es la miel del Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros. La cuarta pregunta nos lleva a la vida de santificación, o dicho de otra forma, movido por el amor de Dios, ¿qué quiero hacer ahora en respuesta a ese amor que me ha sido manifestado? ¿Ok? Empezamos con estas preguntas de aplicación entonces. ¿De qué se trata la historia? ¿De qué se trata nuestra historia? ¿Rosa? De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Qué más podemos agregar? Jair, adelante. Yo titularía esta historia, profesor, Jesús venció la muerte. Jesús venció la muerte, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más desea participar? Diciéndonos de qué se trata esta historia. Yo diría, pastor, que la resurrección de Jesús y las estrategias de los fariseos para ocultarlo. Muy bien, excelente. Gracias. Tenemos las dos partes, Pastor. ¿verdad? La resurrección y la estrategia. Olman. Es el milagro más grande que ha existido sobre la tierra. Muy No hay bien. otro. También Excelente, estoy muy de bien. acuerdo con el hermano que dijo recién. Estoy en la misma línea. Muy bien. Podemos decir, ¿verdad? Ante el sepulcro, viendo este gran milagro, esta gran noticia, ante el sepulcro abierto y vacío, dos ángeles dijeron a las mujeres que Jesús se levantó de entre los muertos. Y no se queda ahí, sino que también Jesús mismo se les aparece a sus discípulos y les da paz. Notamos esas partes, ¿verdad? Muy bien, excelente. Gracias por la participación. Vamos con la pregunta de la ley. Vamos a aplicar la ley a nuestras vidas viendo este texto. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? La La incredulidad incredulidad. de Jesús, ¿no? Amén, la incredulidad es uno. ¿De quiénes? De todos, pastor. Y de todos, ¿verdad? Podemos hablar un En ese poquito tiempo más sobre... perdón, en ese tiempo eran de algunos de los discípulos, ¿cierto? Pero hoy en día es en todo el mundo. Muy bien. Adán. No, sí, pastor, lo que pasa es que actualmente, donde, digamos, ya la religión no interesa para muchos, el creer en Dios no interesa, y muchos con sus actitudes están negando ese milagro de la resurrección. Pero pienso que aún en estas circunstancias difíciles, en estos momentos tan complicados donde la gente no cree, Jesús sigue triunfando, Jesús sigue triunfando. Él venció la muerte y sigue ahí. Y yo sé que muchas de esas personas que están negando ese milagro, finalmente van a postrarse a los pies de Cristo, porque realmente la vida sin Él no tiene sentido. Así es. Muy bien, gracias. Sí, y también vemos cómo a veces somos como las mujeres y los discípulos, ¿verdad? Somos tentados a dudar de las buenas noticias acerca de la salvación. Ya lo hemos escuchado, ya lo creemos, pero a veces son tantos los problemas en la vida o las cuestiones que tenemos que pensamos, ¿de verdad Dios me ha salvado? ¿De verdad Dios me ama? Y flaqueamos en cuanto a la fe. Somos como Tomás. Pensemos, era difícil para ellos aceptar que Jesús realmente se había levantado entre los muertos. También otra parte importante es que
Otro pecado que podemos confesar aquí, aparte de la incredulidad, es el miedo. A veces vivimos controlados por el miedo. Y tal vez alguien de ustedes me dirá, pastor, yo no tengo miedo a nada. A veces nuestra vieja naturaleza nos hace temer a Dios. Sí lo conocemos, sabemos que nos ama, sabemos que Él ha dado todo por nosotros. Pero a veces el temor se apodera de nosotros y ya no vemos a nuestro Dios como un Dios de gracia y de amor, sino que lo vemos como un juez. Y viene el opinion legis de nosotros que decimos, sí, Dios me salvó, pero he pecado tanto que Dios no me va a perdonar. Y ese sentimiento que tenemos no nos lleva al arrepentimiento, sino a la desesperación, y con ello alejarnos de Dios. Hemos pecado al tener miedo, al llegar a ver a nuestro Señor como un juez que solo castiga, y no como un juez justo de amor que nos ha perdonado en Cristo Jesús. Olman, adelante. Pastor, algo importante cuando en Apocalipsis el Señor le da la revelación a Juan. Él repite también muchas veces que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿cierto? Porque pues nadie ha visto a Dios, ¿cierto? Pero entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la Escritura. Entonces, en ese tiempo ellos vieron, ¿sí? Yo diría una incredulidad porque ellos viendo, sí, no creyeron y anduvieron con él ya 3 años, ¿no? Vieron y no vieron. Vieron a su Señor, vieron los milagros, escucharon su predicación, su llamado al arrepentimiento, y el miedo se apoderó de ellos. Y nosotros somos igual. Nosotros igual, a veces viene la incredulidad, a veces viene el temor y se apodera de nuestros corazones. Y ya no tenemos paz con Dios y no tenemos miedo. Miedo a un castigo. Aunque ya sabemos que Jesús pagó por todos nuestros pecados, aunque ya sabemos que Dios nos dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva, nosotros muchas de las veces somos dominados por el miedo. Y eso lleva a varias cuestiones, tanto físicas como mentales, como emocionales y espirituales, que se manifiestan en nuestra vida. ¿Ok? Muy bien. ¿Algún otro comentario o duda? Ok, entonces vamos a la pregunta 4. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? Perdón, la pregunta 3. Ya me estoy yendo sin tener la medicina, ¿verdad? El bálsamo de alivio. Vamos al Evangelio. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Qué buena noticia tiene para ustedes esta historia? La salvación. Muy bien, Olman, la salvación. Excelente. Sara. Que dio su vida por mí y por todos. Muy bien, excelente. Dio su vida por mí. Jorlin. Pienso, pastor, que el cumplimiento de la promesa de que él moriría pero resucitaría, y con ello se cumpliría el pacto de salvación con nosotros, sería una. Otra, el hecho de que va y busca a los discípulos y los consuela prácticamente, eso también me parece una muestra de amor de él. Sí, muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea decirme qué buena noticia tiene este texto para ustedes? Jair. Profesor, yo miro este texto desde el punto de vista que Jesús, al vencer la muerte, nos está dando también esa confianza de que algún día, como lo expresa una de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, que el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Entonces tenemos la esperanza de que, aunque quizás nosotros muramos, vamos a ser resucitados en el poder del Señor algún día. Muy bien, excelente. Porque hemos creído la promesa, Pastor, ¿verdad? Sí, Adelante, pastor, algo importante que yo veo también el amor de Dios en esta historia es, a la actualidad, es que Él nos da, o Él da un espacio de arrepentimiento, ¿sí? Da una tregua, como lo digo yo, de decir que la gente se arrepienta, ¿cierto?
O sea, no ¿Sí? viene el castigo severo, sino el amor permite que se arrepienta, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ese amor es paciente. Ese amor es un amor que espera, que busca. Podemos ver que la primera gran noticia que tenemos es que somos salvos, ¿verdad? Por el amor de Dios, por el cumplimiento de las promesas. Y nos aferramos a las promesas que Él nos da. Sabemos que Él resucitó y nos aferramos a la promesa que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, perdón, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ese es un gran consuelo que en el día final, como dice Job, vamos a ver a nuestro Redentor con estos mismos ojos. También vemos que Jesús no rechaza a los suyos. A pesar de que los discípulos lo habían abandonado y negado, como en el caso de Pedro, Jesús les trae paz, les da su Espíritu Santo. Y tenemos un gran consuelo porque a nosotros Jesús nos muestra el mismo amor. Somos sus discípulos pecaminosos y defectuosos. Aún tenemos esta carne. Aún batallamos con el pecado. Y aún Jesús abre sus brazos y no nos rechaza, sino que nos da paz y nos da su Espíritu Santo. Constantemente pecamos y constantemente podemos escuchar el llamado de Jesús en amor que dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo les daré descanso. Constantemente fallamos y podemos venir y confesar nuestro pecado y arrepentirnos, pero con un arrepentimiento genuino, dejando esa vieja forma o esa actitud que teníamos, sabiendo que Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo ha sido completa y esta obra tiene un beneficio en nosotros, el cual es la vida eterna. Cuando vemos la resurrección nos maravillamos porque es el testimonio de que todo está realmente aceptado. Es como la resurrección es como el recibo que nos demuestra que todo está pagado. Mira, fue pagado, fue cumplido perfectamente y Jesús resucita para ello, para demostrar que todo es listo, ya no hay más. ¿Ok? ¿Algún comentario o dudas? Pastor, algo importante que lo importante de todo, lo principal es la salvación, ¿no? A través de resucitar. Y fuera de ello, también es importante que a pesar de que Él da un espacio, digamos, para arrepentirnos, arrepentirnos, ¿sí? Él también está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios Padre. Ahí lo dice la palabra en Romanos 8:34, dice que el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, o sea, el amor de Él es continuo. ¿Sí? Un amor que no se acaba, es un amor que ama por amar. ¿Ok? Muy bien, ahora, ya conocemos el amor de Dios. Se nos ha sido manifestado. Ahora, pensando en este amor, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer? O movido por el amor de Dios, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Qué queremos hacer ahora? Pastor, entregarlo todo por Él, porque él se entregó por nosotros, pues entregarlo todo, ¿cierto? No queda Muy más. bien. Excelente, muy bien. Sí, entregar todo, ¿verdad? Por Él. Muy bien. ¿Qué más? A reflexionar. Muy bien, a reflexionar. Ok, ¿qué más? ¿Leonardo? Dar gracias y dar las buenas nuevas a otras personas. Así es, muy bien, excelente. Como las mujeres queremos ir y contar, ¿verdad? La verdad de que Jesús ha resucitado, de que Jesús vive. ¿Qué más? Al predicar la resurrección de Cristo, el versículo 16 del capítulo 24 es que a través de la predicación pueden quitar ese velo espiritual, como se lo quitaron también, dice la palabra, que más los ojos de ellos estaban velados, ¿cierto? Para que no le conociesen. Entonces, a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de ese amor, ¿sí? Un amor sufrido, pero de mucho amor para la humanidad, y más lo que lo hemos creído, lo hemos recibido, pues es especial. Entonces, hay que hacerlo, pastor. Así es, muy bien. Jair.
Este texto me enseña a mí, profesor, que a pesar de toda tribulación, como quizás en ese momento estaban teniendo los apóstoles que estaban llenos de temor y de miedo, eh, podemos tener el consuelo y la confianza de que el Señor está con nosotros brindándonos su paz. Y también podemos nosotros aconsejar a otras personas que a pesar de en medio de la tribulación y la circunstancia adversa que puedan estar viviendo, el Señor está ahí para consolarles. Excelente, muy bien, gracias, Jair. Sí, podemos también ver aquí la parte de no vivir con miedo, ¿verdad? Sino a vivir sabiendo que hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo y al escuchar el Evangelio, tener la certeza de que ahora pertenecemos a Dios. Muchas de las veces nuestros temores, como les mencionaba hace un momento, nos va generando una concha, nos va apartando de Dios. Hay que vivir confiados y agradecidos y bendecidos por la fe que Dios nos ha dado. Recuerden lo que Jesús dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando Jesús está hablando ahí, está hablando de ustedes, que no estuvieron presentes, que no vieron eso, que no vieron su sacrificio en la cruz, ni el rechazo en carne viva, pero que creyeron, y con ellos se hicieron partícipes de su gloria, partícipes de la vida eterna. Olman, le escucho. ¿Qué dirían, pastor? Digamos, estaba pensando en este momento todos los grupos religiosos que lo persiguieron. No solamente fueron los fariseos, fueron los saduceos, los celotes, los herodianos, etcétera. ¿Qué pensarían? No sé si no lo está registrado en la escritura, ¿cierto? Pero ¿qué pensarían ellos? Esa persecución tan tremenda en ese tiempo. ¿Y qué piensa hoy en día, sí, en los diferentes países de la tierra? ¿Qué piensa del norte? ¿Puedo responder? Una parte, sí. Sí, es una situación, no pueden, o sea, tienen que enmudecer y comerse sus palabras, ¿cierto? Porque el plan de Dios era perfecto, ¿cierto? Ahí enmudecieron. Uh-huh. Yo pienso que en su necedad ellos seguirían diciendo que tienen la razón. En su necedad seguirían diciendo que Jesús no es quien revela las escrituras. Y en su necedad continuarían con esa idea falsa de esperar a otro Mesías, a otro líder religioso político que les liberte y les dé poder. Lamentablemente, como dice la escritura, no hay nada nuevo bajo el sol. Son necios, son ciegos que no ven la verdad que está ahí reflejada en las escrituras. ¿Por qué no lo ven? Y como decía un humorista mexicano, me trae ahorita la memoria, decía, estás en lo cierto, diría, ¿no? Uh-huh. En su necedad ellos dirían, yo tengo la razón, aunque la razón sea para ellos locura, como lo dice San Pablo. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿O con quién compartiría usted este mensaje? ¿En qué tiempo podemos compartir este mensaje? ¿Quién dice Con yo? todas las Sara. Yo personas, pienso sí hermano. que en medio de un sepelio, también ¿Sí, en en la medio de un Semana sepelio? Santa. La Sí, Semana señor. Santa. Muy bien. Una parte importante, y ahorita voy con los que levantaron la mano, con Jair y Adal. Cuando pensamos en un sepelio, es fundamental para nosotros como creyentes no enfocarnos en el que está en el ataúd, sino enfocarnos en los que están a nuestro alrededor. Necesitan escuchar sobre la resurrección, necesitan ser consolados, necesitan escuchar de Jesús en ese momento. A veces pensamos que los sepelios son para el muerto. No, los sepelios son para los vivos que están ahí, ¿ok? Jair, adelante. Yo pienso, profesor, que estamos en un momento donde se están llevando casi que a diario cambios en el mundo y por lo menos acá en nuestro país. Cambios en cuanto a las políticas que imparte el Estado para la población, cambios en la economía, a veces de pronto, usted ya lo decía, cambios familiares cuando fallece una persona y yo creo que en ese sentido
el mensaje es para compartirlo en cualquier momento. Muy bien, excelente, Jair, gracias. Ada. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el hermano en su última intervención. El mensaje en estos momentos, como está la situación, sobre todo aquí en Colombia, cualquier momento sería ideal para dar ese mensaje. Pero a nivel personal, yo pienso que debo empezar con mi familia. En esto de hacer estos cursos, yo estoy solito acá porque pues, mi esposa no lo está haciendo, ni mis hijos tampoco. Entonces yo pienso que en mi caso particular, el mejor momento es en la casa, el hogar, empezar a trabajar con ellos, a compartir ese mensaje con ellos y que ellos poco a poco vayan escuchando el mensaje y que ese mensaje finalmente llegue al corazón de ellos y pueda generar cambios en su vida. Básicamente empezaría con mi familia. Bien, excelente, gracias. Muy bien. Ahora vamos Pastor. a platicar un poquito. Adelante, Olman. Gracias, pastor. Lo siguiente, el pastor tocó un tema, una hermana tocaba el tema, digamos, de importante tocar este tema cuando hay una persona fallecida. Yo lo he hecho, la gloria para Dios, pero debe ser enfocado también a lo que hizo el Señor, donde fue 100% humano y 100% Dios. Porque dice una de las partes de la palabra, donde dice Jesús lloró, y él sabe el dolor que hay en la partida, sí, de un ser querido, pero también, sí, debe haber gozo también en la resurrección, ¿cierto? Que es muy, muy importante. Así es. Sí, cuando estamos en un funeral cristiano, cuando sabemos que el que ha fallecido es creyente, nos enfocamos en que él creyó las promesas y que él no va a ser defraudado. Él ahora es partícipe de las promesas y las goza directamente ya con el Señor. Y esa misma promesa da consuelo a los que nos rodean. Recordarles que no murió y su fe no murió con una fe vana o vacía, sino puesta en aquel que es la verdad y la vida, en Cristo Jesús. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito más sobre la importancia de la resurrección. La importancia de la resurrección. ¿Ok? La resurrección de Jesús es importante por 3 razones principales. Número 1, prueba que Jesús es Dios. Jesús dijo que iba a resucitar e hizo lo que dijo. Hay líderes religiosos que han dicho a sus seguidores que estarán en contacto con ellos después de la muerte, pero nadie ha oído de ellos aún. Por lo tanto, eran falsos y fraudulentos. Pero Jesús resucitó. Él no es falso ni fraudulento, demostró con su resurrección que en realidad es el verdadero Dios, como nos lo dice Romanos capítulo 1, versículo 4. También la resurrección de Jesús prueba que Dios aceptó el pago que hizo por los pecados y que nuestros pecados están totalmente perdonados. Pablo dice que Jesús resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. También dice, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. 1 Corintios 15:17. La resurrección de Jesús fue la gran absolución divina del mundo. Dios la anunció. María. Dios la anunció al mundo entero que que nuestros pecados están perdonados por causa de Jesús. Si Cristo no hubiera resucitado, su consumado es o todo se ha cumplido, habría significado que su misión terminó en un fracaso, que no se cumplió nada. Pero la resurrección de Jesús declara que la misión de Dios está cumplida, estamos perdonados. Y por último, la tercera es, la resurrección de Jesús también nos da la seguridad de que nosotros también resucitaremos en el día final. La idea de la resurrección física es contraria a la razón humana, que nos dice que cuando la persona muere, la carne se descompone y desaparece. Los epicúreos entre los griegos creían que al morir, los átomos de la persona regresaban al pozo común de los átomos en el universo. Cuando Pablo proclamó la resurrección en Atenas,
se rieron de él. Habían escuchado atentamente a Pablo hasta que habló de la resurrección. Eso fue mucho para ellos. Muchos se apartaron con desprecio, ya no quisieron seguir escuchando a Pablo. Como sabemos también, ¿cómo sabemos que vamos a resucitar? Porque Jesús resucitó y Pablo lo llama la primicia de los que murieron. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. Pablo también nos dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también resucitará con Dios a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección. El hecho de que Jesús resucite es garantía de que nosotros también viviremos porque Él así lo dijo. Antes de pasar a la siguiente sección, Olman, ¿tiene usted algo que agregar? Veo que activó su micrófono. Sí, pastor, algo importante que me trae viendo, o sea, demostrando estos tres puntos importantes es que yo colorearía al frente de estos tres un igual a la fe. En estos tres está activada la fe, como dice Juan 3:16, ¿sí? Que de tal manera amó Dios el mundo para que todo aquel que cree, si es la fe, si no hay fe, no puede uno creer, ¿cierto? Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Entonces, por fe, sí, sabemos que Él es Dios, ¿cierto? Sabemos que murió por nuestros pecados y por fe también sabemos que resucitará un día, como dice la palabra en Tesalonicenses, en primera, y estaremos también juntamente con Él. Sí, es importante. Sí, activar la fe, ¿sí? Activar la fe a los hermanos, porque a veces la fe se desactiva, ¿cierto? Entonces, activa tu fe, ¿sí? Creyendo. Sí, aliméntala a través de los sacramentos y el estudio de la palabra. Leonardo, dígame usted. Ok. Bueno, pues vemos, y aquí lo vamos a ver ahorita en 1 Corintios 15, que en la primera carta de Pablo a los Corintios hace las siguientes declaraciones, que hubo muchos testigos de la resurrección. Esto de la resurrección no es un mito. Pablo dice de Cristo que también conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí, que estoy como un niño nacido fuera de tiempo. Rosa, ¿quieres? Ok, ya se desactivó. Pensé que tenía algo que agregar. Ok, vemos cómo Pablo da testimonio de la resurrección, de que no es un mito, es un hecho real. Es algo donde hay testigos. Hubo muchos testigos de la resurrección. Lo vemos en los versículos 4 y 8 de 1 Corintios 15. Piensen por un momento, ¿qué sería de su fe si Cristo no hubiera resucitado? Qué triste y vacío sería todo si Cristo no se hubiera levantado entre los muertos. Pero Cristo sí resucitó y reina sobre todo. También la resurrección nos habla de que Dios nos dará un cuerpo glorificado en su resurrección. Y aquí una parte importante, ¿qué entendemos por glorificado? La Escritura dice que será semejante a su cuerpo, ya sin la mancha del pecado, ya sin el sufrimiento, sino perfecto, como fue en un principio. ¿Ok? Vemos también que la resurrección de Cristo demuestra que la muerte no nos puede vencer. Nos llena de agradecimiento por la victoria que Jesús ganó por nosotros. Nos impulsa a seguir firmes y a seguir creciendo, a seguir alimentando nuestra fe a través de la palabra, y nos asegura que la obra del Señor no carece de sentido, fue una obra perfecta. En sí, la resurrección nos da la esperanza de la vida eterna, nos da la esperanza de que esto corruptible se va a vestir de incorrupción, de que seremos semejantes a ella, ya sin el pecado, sin el dolor, y que nuestro deleite será estar alabando a nuestro Dios. ¿Hasta aquí algún comentario, duda o algo que agregar?
Algo importante, pastor, es que si vemos nosotros en Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo número 1 hasta el final de Hechos, vemos que no hay un amén. No lo encontramos en esa parte que la acción está continua del Espíritu Santo convenciendo al hombre de pecado, de justicia y de juicio, ¿cierto? No hay ni un amén en ese libro precioso, si Hechos de los Apóstoles de Lucas, ¿sí? Muy bien, gracias, Olman. ¿Algo más, algo que agregar? Ok, entonces continuamos. Vamos al proyecto final. El proyecto final consta de lo siguiente. Como ya les había mencionado, son dos partes. Van a formar un plan para compartir una historia bíblica. Para eso van a usar la guía o el manuscrito que les compartí hace unos días. Si usted no lo tiene, permítame y se lo comparto hoy en la noche o mañana temprano, ¿sale? Esta guía tiene el propósito de ayudarles en preparar su clase. Van a programar una junta con un grupo de personas, una reunión, para compartir la historia que ustedes escojan de las 8 que ya tocamos en nuestro curso. Y van a utilizar el método de las 4C, ¿ok? Me van a hacer el favor de que cuando hagan esta actividad, se graben ya sea en audio o en video para calificarlos. El proyecto final, consta de estas dos partes, de tener listo su bosquejo para, o mejor dicho, su guía para la lección que van a enseñar de la historia que ustedes escogen y la grabación que me van a compartir. Para aprobar satisfactoriamente el curso tienen que enviarme estas dos. Si ustedes tienen alguna duda de algo que aparece en la guía o de cómo empezar algo o cualquier duda, con toda confianza comuníquense conmigo y estoy para servirles. Y eso nos lleva entonces a la tarea. La tarea es el proyecto final. Ya estamos al final de nuestro curso. Juan, dígame usted. Sí, profe. ¿Tiene que ser sí o sí presencial o puede ser online con un grupo de amigos que conocemos de otros países? Cualquiera de las dos formas funciona. Si usted dice, ¿sabe qué? Pues voy a tener una videoconferencia con mis amigos y lo voy a grabar sin ningún problema. ¿Ok? Perfecto. Tiene que ser con el mismo formato que más o menos se manejaron las clases acá. Sí, y vamos a seguir el formato de la guía que les envié. Si no la tiene, ahorita en un momento más o mañana temprano, la pongo en el grupo de WhatsApp para que puedan acceder a ella y comenzar a trabajar en su proyecto. Por favor, profe, gracias. ¿Ok, Jair? ¿Para qué fecha Profesor, mi hay pregunta que es la siguiente. terminar? A ver, primero Jair y luego Sara. Jair, dígame usted. Mi pregunta es la siguiente, profesor. Usted decía que debemos escoger para el proyecto final una de las citas bíblicas que vimos en cada clase o podemos tomar otro texto para poder desarrollar el proyecto final. Para el proyecto para el proyecto final de este curso, se les pide que sea una de las historias que hemos visto en este curso. Vale, una de profe. las 8. ¿Vale? Gracias. Ahora sí, Sara, le escucho. ¿Para qué fecha quiere el proyecto, profesor? Les voy a dar 2 semanas para que lo puedan hacer, ¿está bien? Sería como fecha límite el 6 de junio. Está bien. ¿Vale? Para ya entregar tanto su guía como la grabación. Está bien, gracias. Olman, le escucho. Para servirles, Gracias, Sara. pastor. ¿Cuánto tiempo exige, digamos, como máximo o como mínimo, ¿no? Digamos, el tema de la grabación, ya que pues es un tema siempre, es siempre, digamos, un poco largo, ¿no? Sí, no podemos resumir porque es extenso. Acá cuando tenemos eventos con academia que vienen, digamos, profesores, nos demoramos más de 1 hora, ¿cierto? Pero entonces no sé qué tiempo usted haría pues para hacer ello, ¿no? Por los formatos, el formato de, digamos, de la aplicación. Sí. Sí, les animo que sea
alrededor de 1 hora, ¿ok? Pues para poner en práctica, para no sentirse tan presionados y también pensando en las personas con las que están compartiendo. A veces no todos tenemos el mismo grado de atención y después de 1 hora empezamos a perdernos, ¿ok? Así que les animo a que sea no más de 1 hora el video, ¿sale? Muy Vale, bien, pastor, ¿alguna otra gracias. duda para servirles? ¿Alguna otra duda? Adelante, Jair. Profesor, ¿se puede hacer también como un estilo de homilía, entendiendo que una homilía son máximo 15, 20 minutos o necesariamente la hora? Yo les animo a que usen la hora porque la van a necesitar. ¿Ok? Vale, vale, profe. A veces hay dudas o cosas en las que podemos profundizar y es bueno mejor tomar el tiempo a estar corriendo y presionando, ¿ok? Vale, profe, Eso, gracias. esto también para comodidad de ustedes. ¿Alguna otra duda o comentario? Ok, pues entonces vamos a terminar nuestra... Sara, adelante. Sí, ¿cómo es que hay que enviárselo, profesor? Graben un video o un audio y me lo envían. Si está que va a ser así, si está muy pesado el archivo, pueden mandármelo por Drive. Vamos a hacer esto. Yo voy a generar un sitio de alojamiento para que ustedes suban ahí sus videos, ¿ok? Les voy a mandar las instrucciones y el enlace para que lo hagan, para que Está no bien. batallen con eso. ¿Vale? Gracias, profesor, gracias. De nada. Una Sara, le escucho. sugerencia, pastor, ¿Sí? ¿Holman? una sugerencia, sí, pastor, una sugerencia, digamos, para todos, ¿no? Pues, digamos, en un bloque, ¿sí? Podría enviarle todos los o los 8 que se vieron para poderlos escoger. Ya, pues, bueno, de pronto a alguien se olvida, ¿no? Pues, pienso yo. Te entrecortó, no escuché bien la sugerencia. ¿La puedes repetir? Sí, le sugeriría, pastor, es lo siguiente, que si se puede en un bloque que usted lo enviara al grupo de WhatsApp, digamos los 8 capítulos que se vieron, digamos para tener en cuenta alguno de ellos, sí, digamos, de pronto personas que no lo tienen presente, ¿no? Para no revisar las notas. Excelente, sí. Sí, les comparto una tabla con las 8 lecciones, ¿sale? Gracias, pastor, eso, una tabla, sí. Ok, bueno, entonces, ¿alguien más tiene otra duda? También, como comentario e invitación, si tiene alguna duda mientras está preparándose o surge cualquier cosa, no tenga reserva en mandarme un mensaje en privado y con gusto la atiendo, ¿ok? Estoy para servirles. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos das día con día. Te agradecemos, Señor, porque a través de la obra de nuestro Salvador nos manifiestas tu amor, tu justicia, nos manifiestas tu gracia, Señor. A través de su bendita obra, nos haces hijos tuyos, nos llamas por el Evangelio, trayéndonos de las tinieblas a la luz. Gracias, Señor, porque tenemos un Salvador suficiente y eficiente que cubre todas nuestras necesidades. Señor, te damos gracias porque te nos revelas en tu santa palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permites para estudiar en ella, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de servirnos y edificarnos mutuamente, Señor. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que sigas fortaleciéndonos y abriendo nuestro entendimiento. Señor, danos la sabiduría que desciende de lo alto. Lleva a buenos términos la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que se han conectado, Señor, para este curso. Gracias por la oportunidad de servirles. Te pedimos, Señor, que nos sigas permitiendo estar en comunión, que nos sigas permitiendo seguir trabajando para ti, Señor, y por ti.
Te pedimos por aquellos que no se pudieron conectar a este curso, a algunas de las lecciones, Señor. Cuídales, bendíceles y llévales a través de tu palabra, Señor. Y permítenos que, determinado el momento, Señor, nos reunamos para estudiar juntos la palabra y recrearnos en ti. Señor, muchas gracias por la oportunidad de servir y por la oportunidad de ayudar y edificarnos mutuamente. En esta noche, Señor, encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que nos pertenece a tu santo cuidado. Quédate tú con nosotros, Señor, y guía nuestros pasos para que sigamos tus senderos, sigamos tus caminos y llevemos a cabo tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Gracias igualmente, un placer poder